El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Buenos días, mi nombre es Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Bienvenidos a 1 TV, el espacio de todos ustedes, los televidentes de este canal. Aquí estamos con estos 30 minutos dedicados integralmente a escucharlos y a entusiasmarlos a participar activamente en nuestras secciones. Pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la página web www.canal1.com.co o del correo electrónico defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren, a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Porque con todos ustedes somos 1 TV. Bienvenidos a su casa y a su tribuna. La razón de ser de cualquier programa de televisión es conseguir el máximo número de espectadores y subir los índices de audiencia del canal donde se emite. Nos llama mucho la atención cuando nos escriben los televidentes y nos preguntan o nos reclaman por qué hay tantas novelas en la tarde, por qué se encuentran muchos programas de variedades y de cocina en ciertos horarios. Nos referenciaban los televidentes un tipo de audiencias que siempre están presentes para los directores de contenidos de los canales, las amas de casa. ¿Existe ese nicho en ciertos horarios? ¿Es cosa del pasado? Ese es nuestro tema del día de hoy, porque ustedes lo han pedido aquí en 1 TV. Para ello nos acompaña Fabricio Alarcón Jiménez, vicepresidente de Marca y Medios del Centro Nacional de Consultoría. Con más de 10 años de experiencia liderando proyectos en el área de mediciones de audiencias, ha dirigido el estudio continuo de audiencias de radio que se llama ECAR, desde su creación en agosto de 2008. Y ha estado encargado de más de 10 mediciones del Centro de Estudio General de Medios, o EGM, como lo conocemos, como operador de campo. Bienvenido a 1 TV, Fabricio. Bueno, mil gracias. Para mí, para el Centro Nacional de Consultoría, es un placer estar aquí. Muchas gracias. Salimos a preguntar a los televidentes si realmente en esta sociedad y en estas audiencias cambiantes existe el target amas de casa. Veamos qué contestaron. Mi nombre es Laura Andrea Rodríguez Quiñones y pues amas de casa que vean novelas sí existen, pero es muy feo que las denominen amas de casa. O sea, son madres que están pendientes de sus hijos en el colegio y todo, y que por las tardes tienen como un momento de diversión de ver sus novelas, pero amas de casa creo que es muy feo que las llamen así. Con respecto a las amas de casa, sí existen amas de casa que les gusta ver sus novelas, su corín tellado, pero también existen hombres que hacen el papel de amas de casa. Yo considero que sí existen amas de casa, aunque hoy en día la fuerza laboral femenina se ha incrementado y ha hecho que ese público de amas de casa disminuye, pero definitivamente sí existen amas de casa que cumplen un importante papel en la sociedad. Sí creo que existe un público llamado amas de casa porque pues obviamente son las que más permanecen en la casa y la televisión es indispensable en un hogar. Muy bien, eso piensan nuestros televidentes. Lo primero que hay que revalidar es que el rol de amas de casa es un rol valiosísimo, importantísimo, tan importante como todos los demás. Cuando lo miramos en esta perspectiva, no hay ningún tipo de buscar estigmatizar una labor que es tan importante o a veces más importante que las otras. ¿Existe ese target de mujeres amas de casa? Por supuesto que existe, y yo creo que es muy importante hacer una distinción, ¿no es cierto? El rol de ama de casa en los estudios que nosotros manejamos es el que se entiende como la persona que está al cuidado del hogar, ¿sí? No necesariamente esto implica que la ama de casa pase todo el tiempo en el hogar, ni que solo se dedique a las labores del hogar, que por supuesto son valiosos y que en la economía colaborativa pues cada vez cobran más relevancia. Entonces, ama de casa, conceptualmente para estos estudios, es toda aquella persona, hombre o mujer, que cuida de su hogar, ¿sí? que toma las decisiones del cuidado del hogar. En otros contextos, que ya se va más hacia el de ocupación, ama de casa se empieza a entender como las personas que se dedican
solo al hogar, ¿no es cierto?, que no tienen otro trabajo, sino el trabajo que se da en el cuidado del hogar. Entonces, como target hay que decir con claridad que sí existe y que muchas de las iniciativas que tienen que ver con generar contenidos y generar publicidad están pasando por ese rol de ama de casa. Ya vamos a ver cómo se caracteriza ese target. También nos acompaña Francisco Samper, reconocido publicista, coordinador regional de la Latinoamérica y presidente del Consejo Directivo de la UCEP, Unión Colombiana de Empresas Publicitarias. Francisco, en sus 37 años de experiencia en los medios, ¿han cambiado en algo los estudios de mercado en relación con el tema que estamos hablando? Yo empecé a trabajar en este negocio hace muchos años, casi 40, y entonces uno trabajaba, decía, las amas de casa de clase socioeconómica media, baja y media alta, de edades entre tales y tales. Eso hoy día no funciona. Es ¿dónde encuentra uno esas amas de casa? No, es yo le voy a hablar a las mujeres que necesitan saber que hay un producto que es mejor para la limpieza de las camisas, por ejemplo. Entonces, hago contenido lo suficientemente interesante sobre eso, porque las mujeres que están interesadas en eso lo van a buscar y lo van a ver. Yo tengo que estar absolutamente seguro de que lo que estoy diciendo es relevante y es interesante para esas personas y no tratar de formatear a esas personas y de meterlas en un grupo tan apretado y tan, digamos, concreto que no existe. Muy bien, están variando las formas de medir. ¿Cómo se construyen hoy los nichos de audiencia y particularmente este de amas de casa? Hay muchas condiciones que crean un nicho de audiencia. Uno puede generar audiencias a través de los niveles socioeconómicos, puede crear audiencias a través de las condiciones de edad. Hemos creado targets para audiencias basados en su relación con el hogar, en lo que llamamos nosotros el rol dentro del hogar. Y ese rol tiene como unas figuras clásicas, donde está el jefe del hogar, está la ama de casa, están los hijos y otros, ¿sí? Es como la forma tradicional en la que se han segmentado. Estoy de acuerdo con Francisco en que no genera un gran estigma, ¿no es cierto? Porque dentro del rol de ama de casa, cuando nosotros hablamos de aquella persona que está a cargo del cuidado del hogar, por ejemplo, han empezado a incursionar los hombres, ¿sí? Hay muchos hogares en donde actualmente el rol de ama de casa lo ejerce el hombre, y cuando digo muchos estoy hablando del 4%, pero ya si uno mira hace 10 años ese valor era 1%, entonces ha crecido 4 veces, ¿sí? Entonces el rol de ama de casa adquiere nuevas características y eso debe ser claro, y en ese sentido la generación de contenidos debe estar muy atada a esas nuevas características que tienen las amas de casa. Por ejemplo, en estos últimos 10 años estas personas que llamamos amas de casa han crecido en su participación laboral, es decir, tienen un empleo en cerca de 8 puntos más porcentuales. Entonces, ese rol viene cambiando y hay que generar contenidos que sean pertinentes para ese rol. ¿Y cómo los caracterizan ustedes? ¿Hacen prevalencia de su rol de ama de casa o de su función social como profesional? Yo creo que lo uno no quita lo otro. Sin duda son mujeres que salen a trabajar. Como lo dije antes, también hay hombres que son amas de casa, ¿no es cierto? En ese sentido, lo que están recibiendo, como todos los demás, es una serie de puntos de contacto donde buscan los contenidos que son relevantes para ellas. Puede ser en términos de entretenimiento, pero también en términos de necesidades publicitarias, ¿sí? Muy bien. Seguiremos conversando al respecto. Mientras tanto, ustedes, nuestros televidentes, tienen aquí en Uno TV la palabra. Veamos nuestra primera tribuna. Mi nombre es Cristian Benavides Eli y mi pregunta es la siguiente: ¿por qué en las tardes solo pasan novelas? Bien, esa es la pregunta del millón. Es porque en el fondo existe un prejuicio que viene desde los 80, hay amas de casa, hay estudiantes, hay personas desempleadas y quizá este último factor es el que ha contribuido un poco a la segregación. Yo creo que vuelvo a la distinción inicial. Hay una ocupación, que son personas que se ocupan del hogar, ¿no es cierto? Que no son todas amas de casa, ¿sí? En ese, si uno mira al DANE, clasifican a estas personas dentro de población inactiva, ¿no es cierto? Ocupados, desocupados, inactivos. Estas personas están como inactivos y digamos que tienen esa característica de permanecer más tiempo en el hogar. En la medida que permanecen más tiempo en el hogar, pues tienen unos consumos diferentes a las amas de casa que están saliendo a trabajar fuera de su hogar. Entonces, ese
como idea de que se generan unos contenidos específicos para quien permanece en los hogares es totalmente cierta. Ellos tienen una forma de relacionarse con la televisión diferente a las amas de casa que están fuera del hogar, pero entonces hay que hacer la distinción de que ellas tienen es una ocupación diferente, no un rol en el hogar diferente. Muy bien, si efectivamente los contenidos de televisión están en continua evolución en sus formas, costumbres, formatos, estéticas, ¿por qué los televidentes consideran que la mayoría de los programas están dirigidos a amas de casa? Yo creo que puede haber como varias explicaciones, ¿no? Una es que hay televidentes que están haciendo consumos en los momentos en donde hay más amas de casa viendo televisión, ¿no? Entonces esos televidentes están llegando a consumir lo que el medio genera para quien en ese momento está viendo más televisión. Son medios masivos de comunicación y deben ver quiénes son los que están en ese momento consumiendo. Entonces, en ese sentido, hay unos que pueden estar llegando a ver los contenidos que están dirigidos a otros. Lo otro es que el contenido que está dirigido a amas de casa tiene un formato generalista que de alguna manera se vuelve pertinente para varios públicos, incluidos los hijos. Pasa también lo contrario, ¿no? Hay muchas amas de casa que están consumiendo contenidos que son para niños porque los están acompañando en esa labor. De ahí tanta publicidad de los programas infantiles. Exactamente. Y en ese sentido, la amplitud de contenidos que se está generando habilita los dos caminos, es decir, niños que están acompañando a sus mamás a consumir los contenidos que les gustan en televisión y madres que acompañan a sus hijos a consumir esos contenidos. Entonces, es una cosa de que estoy aterrizando en el target de quién, ¿no es cierto? Los hijos están aterrizando en el target de las madres o las madres en el de los hijos, pero ahí se puede dar esa confusión. Yo creo que simplemente es un contenido que es pertinente para quienes en ese momento pueden consumir televisión. Muy bien, los invito a que veamos qué nos trae nuestra sección de Uno en Uno TV con los correos que ustedes, nuestros televidentes, nos hacen llegar. En esta oportunidad nos escribe Libardo Orozco, quien manifiesta su descontento con el hecho de que Canal 1 no haya enviado periodistas que cubran la Copa América o no tengan un programa para el cubrimiento de dicho evento. Estimado televidente, reciba un cordial saludo. Enviamos su comentario a las programadoras del canal y el subdirector de Noticias 1. Manifiesta que esto sucede por las fracciones de tiempo asignadas a cada concesión, lo cual solo da pie para que se hable de Colombia 2 horas a la semana. Gracias por comunicarse con nosotros. Continuando con sus comentarios, nos escribe Mónica Niño, quien quisiera saber si el servicio de Canal 1 llega a las casas que no cuentan con televisión privada. Si usted no cuenta con cable operador, puede sintonizarnos en el canal número 7. Gracias por estar conectada con el Canal 1. Para finalizar, nos escribe Pablo Andrea, quien manifiesta su inconformidad, ya que en la emisión de Noticias 1 del 4 de junio, en la sección ¿Qué tal esto?, se manifestó que Pablo Andrea no tenía los requisitos para ocupar un cargo público. Ella aclara que es abogada y que tiene lo necesario para asesorar a varias empresas. Además, su queja específica es que se cortaron partes de la entrevista, publicando lo que convenía y dejando en entredicho el buen nombre. Estimada televidente, transmitimos su queja al subdirector de Noticias 1, quien le recomienda precisar los hechos para analizarlos correctamente y atender el reclamo como debe ser. Muy bien, volvamos sobre nuestro tema, Fabricio. Hemos utilizado dos términos y nos parece necesario precisarlos para que todos los televidentes estén incluidos. Hemos hablado de nichos y hemos hablado de targets. ¿Qué tan importantes, qué significan, cómo se traducen en términos, digamos, más populares para que la gente los pueda entender? Vale, target es un grupo objetivo y un grupo objetivo que puede ser amplio o reducido. En general uno habla de targets mayores de 18 años para ciertos contenidos o ciertos temas publicitarios. Se puede hablar del target de amas de casa, se puede hablar el target de hombres mayores de 34 años, etc. El concepto de nicho lleva a un público un poco más difícil de conseguir en sus características, ¿no es cierto? Entonces, los nichos se empiezan a describir ya más por aspectos de comportamiento, ¿no es cierto? Entonces, un nicho puede ser aquellos que les gusta el automovilismo. Entonces, los hinchas del fútbol. Los hinchas de fútbol en Colombia son todavía un grupo grande, ¿sí? El nicho tiene como una concepción de características que lo hacen un poco más pequeño, más restringido, ¿no es cierto? Entonces, voy a inventar el nicho de un deporte que no se practica mucho en Colombia, no sé, el rugby. El rugby, sí, es un nicho. Entonces, si uno tiene que hablar con gente que gusta del rugby o que practica el rugby, tiene que buscarlos en unos puntos muy específicos de la ciudad o del país, ¿no es cierto? Y lo que los une es ese gusto. Y lo que los une es ese gusto, exactamente. Pueden ser edades distintos, géneros. Claro, claro que sí.
Y sí, obviamente si uno entra a hablar de practicantes de rugby, pues en la condición de edad seguramente se va a volver muy homogéneo porque es un deporte muy pesado y no lo pueden practicar todos, pero seguidores de rugby vamos a encontrar unos que comparten la afición y esos serían un nicho, ¿sí? por su dimensión. En sentido estricto, amas de casa, ¿sería un target o un nicho? Para mí es un target, ¿sí? Es un target, es un grupo muy importante de la población. Básicamente, bajo la concepción actual de los estudios de mercado, todo hogar tiene un ama de casa, todo hogar tiene un responsable del cuidado de ese hogar que está pendiente de la decoración, que está pendiente de los implementos que se usan para el aseo, que está pendiente de lo que ese hogar requiere para funcionar bien, ¿sí? Y esa persona no necesariamente tiene que permanecer en el hogar, puede estar dentro o fuera del hogar, ¿sí? Trabajando fuera o trabajando dentro del hogar. Muy bien, regresemos con nuestro experto Francisco. ¿Cómo se realizan estudios de consumo para amas de casa? Se realizan estudios de mercado enfocados en la mujer. Por supuesto, habrá quien los haga en las amas de casa. Lo que pasa es que me parece difícil etiquetar como amas de casa a una mujer porque amas de casa debe haber de 1000 tipos y 1000 formas diferentes. En el caso de la agencia nuestra, hace 14 años tenemos una unidad de investigaciones que se llama Frank About Women en inglés, porque es basado en Nueva York, que quiere decir seamos francos acerca de la mujer. Y esa unidad se abrió porque sentíamos que las marcas no se comunican fácilmente con la mujer, en ninguno de los casos, con la mujer ejecutiva, con la mujer trabajadora, con la mujer ama de casa, con la mujer mamá. Y creo que lo importante es entender a las personas y entender sus intereses y sus gustos, y no tanto etiquetarlos dentro de un tema o el otro. Bueno, hemos tocado el tema referenciando la televisión abierta. Involucremos todo esto en otras formas de consumo. Por ejemplo, ¿qué papel juega la televisión por cable o paga dentro de la mayoría de los hogares donde hay amas de casa? Yo voy a invertir el tema porque, como dije, todos los hogares tienen alguien que está al cuidado de él. Entonces, lo que cambia es que el hogar tenga o no tenga televisión paga, ¿no es cierto? En esos hogares donde hay televisión paga, pues obviamente la oferta se amplía y hay amas de casa consumiendo canales que admiten cierta segmentación, ¿sí? que podrían tener, atender mejor ese target. Eso se vuelve un poco más fuerte cuando uno lo analiza por ocupación y mira a las personas que se dedican al hogar, ¿no es cierto? Cuando uno mira ese grupo de personas que se dedican al hogar y que tienen ese otro componente que es televisión paga en el hogar, eso se vuelve un poco más radical. Ellas usan un poco más la televisión paga. Muy bien, Fabricio. Veamos qué dicen nuestros televidentes en las redes de Somos Uno TV. Diana Camacho, buenos días. Buenos días, Mario. Bueno, pues en @SomosUnoTV, Julián Duque en Twitter nos comenta: cordial saludo desde Buenaventura. Nunca había visto el programa. Muy bueno, felicitaciones. Nos alegra que la Defensoría esté tocando todas las áreas del territorio nacional y nos escriban cada vez desde lugares distintos de nuestra geografía. En Facebook, Johnny del Río nos dice: excelente programa, aprendí mucho. Sigan con más programas de esta clase. Y la televisión pública sí es buena en Colombia. Claro, yo soy un televidente que adora la televisión. Bien, la televisión pública y la televisión comercial en señal abierta tienen mucho que decir. Y ustedes tienen mucho que decir de este tipo de televisión. Finalmente, en Instagram, MapSac App dice: qué buenos invitados, podemos aprender muchas cosas. Muy bien, se refería a un programa nuestro de TV y Deportes donde tuvimos como invitado a Esteban Jaramillo. Bien, continuemos con nuestro tema central. ¿Qué peso tiene ese target de las amas de casa en relación con otros targets a la hora de mirar las audiencias en televisión? Varía. Digamos, nosotros no somos expertos midiendo televisión, hay otra empresa que lo hace, pero si nosotros miramos los datos a través del EGM, el estudio que realiza la Asociación Colombiana de Investigación de Medios, sí hay unos momentos del día en los que hay más afinidad en el consumo de amas de casa. Es decir, ahí se encuentra que hay más consumo en la mañana y el mediodía en el target de amas de casa,
pero si uno lo mira ya en el entorno de todos los medios, saliéndose un poco de la televisión, las amas de casa empiezan a tener un consumo muy parecido al del resto de la población y en constante evolución. Si uno mira los últimos 10 años, las amas de casa poco a poco se han vuelto más afines a Internet, por ejemplo. No son hoy la población más afín al uso de Internet, pero han ido convirtiéndose en un target más afín al consumo de Internet. Y sobre todo porque se confunden con otras audiencias, como decíamos, particularmente en la franja prime, en la franja principal de mayor audiencia, ahí están las amas de casa. Ahí siguen las amas de casa, claro, seguramente. Y ahí llegan otras amas de casa que estuvieron todo el día fuera de su hogar y en ese momento llegan a consumir como amas de casa que trabajan fuera del hogar, ¿sí? Entonces, de nuevo, mi gran invitación en esto es a admitir el rol de ama de casa como algo más grande, ¿no es cierto? No está restringido a aquellas mujeres, ni a mujeres porque hay hombres, ¿no es cierto?, que permanecen en el hogar haciendo los oficios del hogar, que es una labor sin duda valiosa, sino que también admite mujeres que están y hombres que están trabajando fuera del hogar, ¿cierto? Muy bien, escuchemos qué dicen ustedes, nuestros televidentes, en nuestra segunda tribuna. Me llamo Catalina Alvarado y quisiera saber por qué hay tantas novelas del Medio Oriente invadiendo la televisión colombiana, los canales. Bien, hay un ámbito de globalización en los contenidos televisivos y así como la televisión colombiana está cruzando fronteras y encuentra reconocimiento en otras áreas del planeta, de igual manera las y los televidentes latinoamericanos han encontrado reconocimiento, conexión e identidad. Recordemos que las historias son universales, que los conflictos son universales, pero además lo exótico, lo distinto también llama poderosamente la atención. Por eso aquí gustan tanto telenovelas incluso que pueden ser más cercanas a las brasileñas, con sus costumbres particulares, o telenovelas que tienen que ver con otros perfiles u otras áreas demográficas del planeta, Fabricio. Sí, yo creo que nosotros desde nuestra labor lo que hacemos es generarle a los canales la posibilidad de ir evaluando qué tan bien son recibidos esos contenidos y en la medida que esos contenidos tienen respuesta en el público, pues adquieren su espacio en estas parrillas de programación. Entonces, ustedes como canales toman esas decisiones con mucha conciencia de cómo los están recibiendo sus televidentes y en ese sentido, pues la globalización y hablar cada vez idiomas un poco más universales seguramente facilitan esos procesos, ¿no? Así como insistíamos en una mirada desapasionada del rol de amas de casa, también podemos mirar desapasionadamente a los televidentes que ven telenovelas que no son solo amas de casa y cada vez somos más hombres, digamos, varones de género masculino, que los que vemos telenovelas sin que eso signifique ningún tipo de segmentación o de adjetivación que denigre de sus preferencias audiovisuales. Claro, los contenidos están puestos ahí, ¿no es cierto? Y cada quien va buscando las afinidades que tiene con ellos y en eso coincido mucho con lo que decía Francisco, no se estigmatiza, ¿no es cierto? Los contenidos son amplios y a ellos llega quien gusta de ellos. Entonces, en las novelas perfectamente nos podemos encontrar muchos, yo sigo muchas novelas y me parece que hay historias ahí que me divierten y me entretienen y es valioso. Claro. Y yo quisiera aprovechar para decir que se volvió una moda decir que no ve televisión porque eso da aires intelectuales y se volvió una moda de ocultamiento, ¿no? Es políticamente correcto decir que no veo telenovelas porque eso me da cierto aire intelectual y cierto aire de superioridad. Pero en el consumo se nota que eso no es tan cierto, ¿verdad? Y que el consumo de todo tipo de contenidos, incluidas las telenovelas, a veces es un consumo vergonzante, pero efectivo, eficiente. Hombres y mujeres viendo estos contenidos que nos narran, que nos identifican mejor que cualquier otra narrativa. Sí, yo creo que hay muchos valores detrás de lo que cada cultura genera como identidad y en las comunicaciones hay algo de identidad, ¿no? Y los personajes que han creado estos libretistas de alguna manera nos reflejan, nos divierten, nos generan algún tipo de pasiones y ahí nos encontramos más como colombianos, ¿no? Entonces el tema de estigmatizar un target u otro, digamos que no aplica porque
todos tenemos y cada día tenemos más acceso a los contenidos que nos gustan, es decir, la libre elección está ahí y no hay nada vergonzante en tomar un camino de elegir esos contenidos y siguen siendo valiosos, las audiencias lo muestran, siguen siendo unos contenidos valiosos. Digamos que de mi parte hay que hacer la aclaración de que la televisión tiene que buscar también cierta pertinencia en los jóvenes, es un target que de alguna manera sí deben cuidar especialmente porque han crecido bajo otro esquema de consumo, ¿no es cierto? Consumen a demanda y la televisión en eso se está volviendo un poco restringida para ellos y hay que traerlos hacia un medio que ha sido valioso para el país. Son los televidentes del mañana, hay que consentirlos. Se dice, de otro lado, Fabricio, que hoy hay más consumidores que hace 5 años, consumidores de contenidos audiovisuales. Y también se dice que hay más oferta. Efectivamente es cierto, hay más oferta por distintas plataformas. Pero con tantas actividades y con tantos nuevos roles que desempeñan las mujeres, ¿podemos comenzar a subdividir el target de amas de casa? Con seguridad. Todas las subdivisiones aplican, las amas de casa que tienen hijos, las amas de casa que no los tienen. Hay una cantidad de posibilidades de llegar a ese rol de cuidador del hogar, darle pertinencia y darle especificidad al mensaje que se le transmite. Como les dije al principio, es un target muy amplio, es un target grande que admite dentro muchos comportamientos, ¿sí? Muchas formas diferentes de tener una familia, muchas formas diferentes de relacionarse con su ocupación. Entonces, sí hay formas de hacer subsegmentos dentro de las amas de casa perfectamente. Hay amas de casa jóvenes, hay amas de casa mayores, ¿no es cierto? El tema de cómo Colombia está creciendo en número de hogares, que tiene que ver con que los hogares se achican, ¿no es cierto? El número de personas por hogar ha disminuido, pues hace que se generen hogares jóvenes que necesariamente tienen que tener una ama de casa joven, ¿sí? Entonces sí, se deben dividir, de hecho. Muy bien, Fabricio, le invito a que veamos nuestra tercera tribuna aquí en Uno TV. Mi nombre es Ismael Ortega. Mi sugerencia es que el noticiero del Canal 1 tuviera mayor difusión. Es mejor noticiero que el de los otros canales y debería tener mayor difusión que esos. Muy bien, el Canal 1 tiene noticieros entre semana con CMI, el fin de semana con Noticias 1, tiene el noticiero de Jorge Barón al mediodía y particularmente CMI y Noticias 1 han sido premiados, reconocidos. La audiencia lo dice como noticieros bien hechos, distintos, diferentes de los que ofrecen los canales privados y de ahí los méritos que han obtenido. Concluyamos, Fabricio, existe el target amas de casa, es un target clave, es un target importante, es un target que define de alguna manera la programación, los contenidos y la publicidad. Sí, en mi concepto existe el target de amas de casa, en mi concepto esa característica de ser cuidador del hogar genera una oferta de productos y servicios que son de su interés y en esa misma medida, cuando hay contenidos que son del gusto de ese target, pues tienen una conexión, ¿sí? Y ahí va a seguir existiendo una comunicación dirigida a ese grupo que se llama amas de casa. La invitación es que se vea con la amplitud que tiene, ¿no es cierto? Ni son personas que permanecen todo el tiempo en el hogar, ni son personas que no trabajan, ni son personas que hacen su aporte dentro del hogar otras. Es decir, hay que verlo con amplitud y ver todas las posibilidades de comunicación que encierra ese target. Mente abierta, ya no es hora de prejuicios. Fabricio, muchas gracias. No, con todo gusto. Muchas gracias a ustedes. Y a todos ustedes, televidentes del Canal 1, los esperamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana la cita. No se olviden de ver Uno TV. Prográmense con nosotros. Pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co o al correo defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren, venir aquí a la avenida El Dorado 85D55, local 107 en Bogotá, donde los escucharemos con sus dudas, quejas e inquietudes sobre nuestra programación. No olviden seguirnos en las redes sociales que aparecen en pantalla, porque con todos ustedes somos Uno TV. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.
El anterior programa lo presentó RTVC, Sistema de Medios Públicos, con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.